motivación para su liderazgo? La superación, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ir adelante, ¿no? Ir adelante de cada uno de los compañeros, ¿no? Porque aunque yo tengo maestría, pero tengo otros 2 compañeros, ¿no? Tengo 4 compañeros que también tienen maestría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que parte del interés de cada uno y el interés de superarse y de conocer, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no puedo quedarme o vivir del pasado, ¿no? Y decir, no, es que el año pasado así se trabajaba y este año tengo que trabajar así, ¿no? O sea, un líder tiene que estarse actualizando, tiene que estar buscando nuevas formas de trabajar, tiene que conocer a su personal y tiene que ir haciendo esos ajustes en cada uno de ellos, porque aparte no todos son, digamos, responsables, ¿no? Como en toda institución o toda empresa, ¿no? Habrá gente que sea 100% responsables, habrá otras personas que sean un 80% responsables, otras que sean un 60% responsables y así, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que aplicar los diferentes tipos de liderazgo, ¿no? O sea, no le vas a exigir lo mismo a uno que sí cumple con el 100 que a uno que cumple, por ejemplo, con el 70%, ¿no? Entonces, tienes que aplicar ciertos liderazgos a cada uno de ellos y para ello, pues tienes que aprender, tienes que leer, tienes que investigar, tienes que revisar, tienes que analizar, tienes que ver cómo le vas a hacer y cómo le van a hacer ellos para que cumplan con esos objetivos y metas que tienen establecidos, ¿no? Entonces, yo creo que la preparación, ¿no?, es fundamental. Y pues sí, como lo mencionaba, ¿no? El hecho de que cada persona es, digamos, una cabeza diferente, tiene diferentes habilidades y pues acoplarnos ahora sí a la forma de trabajo del personal. Y como líder, ¿cómo medirá usted su éxito? ¿Cómo lo mido? Pues con el cumplimiento de mis objetivos y metas. Porque si no las cumplo, pues entonces no estoy creando un liderazgo adecuado a la sede, ¿no? Si alcanzo mis metas o las rebaso, entonces creo que, bueno, no creo que ahí es donde se puede medir si el liderazgo que yo estoy ejerciendo está funcionando o no está funcionando, ¿no? A veces hay que hacer un poquito, ¿cómo se llama? Meter coerción porque a veces no todos, ¿no? Se les complica, entonces a veces tienen que ser un poquito duro, fuerte, para que se puedan cumplir con esas metas y objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma de medirse, ¿no? Que se cumplan o que no se cumplan tus objetivos. Cuando usted se encuentra con alguna mala noticia, ¿cómo la pone frente a su equipo de trabajo? Bueno, cuando yo recibo una mala noticia o veo una mala noticia, lo primero que hago es analizar y pensar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Y si hay alguien de los compañeros que fue el motivo, la causa de esa mala noticia, pues entonces yo lo que le pido es que esa persona piense cómo lo vamos a solucionar, ¿no? O sea, no lo soluciono yo, porque a veces la gente espera que el líder o el jefe, dependiendo, lo solucione, ¿no? Y a mí, yo no soy ese tipo de personas. A mí lo que me gusta es que ellos piensen cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Que ellos digan, a ver, pues sí, primero que acepten ese error o esa mala noticia y ver cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Y 2, en caso de que no sea así, que sea una causa externa, pues entonces lo mismo, ¿no? Lo analizo, lo reviso y luego reúno a las personas involucradas y platico con ellas, ¿no? Y tratamos de buscar una solución, ¿no? Entre todos para poder subsanar esa observación o esa... Más que nada son observaciones, ¿no? Nosotros podemos llamar observaciones, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor hubo una revisión en auditoría en una casa X y nos las mandan de manera general y nos dicen que a lo mejor eventos, ¿no? Que eventos nivel 3 nada más era dirigido al público local, tanto en línea como presencial. Pero a lo mejor allí se nos fue y aceptamos gentes de otros estados de la República y hubo una observación de que, bueno, no se dio cumplimiento a esa instrucción y que aceptamos. Entonces, esa es, podemos decir, una mala noticia o una observación. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero les informo a los compañeros de eventos el correo, el oficio o la circular que nos hicieron llegar en relación a esa observación, ¿no? Para que tengan conocimiento y ellos vayan viendo cómo lo vamos a solucionar. Ya después les doy 2-3 días y después de esos 2-3 días entonces los llamo, nos reunimos y entonces revisamos, platicamos sobre esa observación, esa mala noticia y se toma una decisión de qué es lo que vamos a hacer.
esa parte, ¿no? Digo, es un ejemplo, ¿no? Así como eso, todo lo demás. La solución la buscamos entre todos, no la tomamos. A veces sí, ¿no? Cuando es algo, por ejemplo, que tiene que ser del inmueble o del mobiliario o un asunto administrativo o algo que tenga que ver con alguna dependencia del gobierno, que tenga que ver con la casa, ahí sí, yo sí tomo esa decisión. Pero cuando es en cuanto a los programas sustantivos o administrativos, ahí sí, la solución la buscamos entre todos. Sí, y el punto es buscar soluciones, más no más problemas, ¿no? Exacto, es correcto. ¿Cuál es su enfoque cuando no tiene claro cómo alcanzar sus metas a tiempo? No sé, porque nunca me ha pasado. No se ha encontrado aún en una situación así. No, porque cuando veo, bueno, no, realmente no me ha pasado, que yo sepa, no. Pero, ¿por qué? Porque yo llevo un seguimiento casi todos los días de todos los programas, ¿sí? Entonces, cuando veo que un programa no está funcionando o no está alcanzando la meta que tiene que cumplir en el mes, por ejemplo, entonces ahí es cuando yo entro y empiezo a darles instrucciones o empiezo a darles indicaciones o a presionarlos, si los queremos llamar así, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos reaccionen y vean, porque a veces quizás sea por distraídos o porque a veces traen un problema familiar o algo personal y a lo mejor no se dan cuenta que los días van avanzando y como son metas mensuales, no se han dado cuenta que no están alcanzando su meta, ¿no? Entonces, yo como llevo ese seguimiento diario, entonces me voy dando cuenta de quién va cumpliendo las metas o va en buen tiempo para cumplir sus metas. Cuando eso no sucede, entonces ahí sí intervengo, ¿no? Pero pues no, hasta el día de hoy no me sucedió. Y pues sí, no, vamos de nuevo con lo que mencionábamos anteriormente. Es importante plantearnos metas y objetivos para que cuando veamos que no, pues ya se acerca la fecha en que debemos de cumplir esa meta, pues empezar a trabajar más o incluso hasta el doble, ¿no? Exacto, es correcto. ¿Cómo animará a su equipo compartiendo el éxito del otro miembro del equipo? Bueno, ese sí es algo complicado porque como en la casa hay 5 programas, ¿no? El programa administrativo y presupuestal, el programa de eventos, el programa de vinculación con la sociedad, el programa de librería y el programa de acervos documentales. Entonces son 5 programas de los cuales lo integran 8 compañeros, ¿no? Entonces, cuando se integra cada uno de los programas sustantivos y administrativos y que tienen que dar cumplimiento con sus metas, quien lo cumple, sí al final del mes o trimestral, bueno, más bien trimestral porque todos los programas ante la Suprema Corte se reporta trimestralmente, ¿no? Entonces, cuando se cumple esas metas trimestrales, bueno, pues sí se les hace saber a cada uno de los programas o de las áreas el cumplimiento de las metas, ¿no? Cuando no, también se les hace saber. Pero realmente pues es un reconocimiento más verbal aquí porque ya un reconocimiento económico, algo más, eso ya no me corresponde a mí, eso ya le corresponde a otras instancias, ¿no? De la Corte, ¿no? Entonces, pues realmente es más que un reconocimiento verbal hacia los compañeros, ¿no? De haber cumplido con la meta y los objetivos que tenemos, ¿no? Y no nomás me refiero a cumplir con números, ¿no? De los programas, no, sino cumplir en cuanto a puntualidad, en cuanto a asistencia, en cuanto al cumplimiento de las metas, en cuanto al cumplimiento de la normativa. ¿Por qué? Porque todo va englobado en uno solo, ¿sí? Entonces, tú puedes cumplir una meta y un objetivo, pues sí, pero quizás omitiste la normativa o hiciste las cosas mal, ¿no? O sea, aunque hayas cumplido tus metas, pues sí, pero no revisaste la normativa y no hiciste ese cumplimiento de metas conforme a la normativa, ¿no? Entonces, a veces ahí es complicado porque ahí es donde a veces tampoco puedes hacer un reconocimiento, ¿no? Como tal, porque sí, cumpliste con tus metas, pero lo hiciste mal porque no checaste la normativa y no te diste cuenta que esto lo tienes que haber hecho así, ¿no? O, por ejemplo, a lo mejor no fuiste puntual, ¿no? No llegas a tus horas de entrada que debes de llegar, entonces, pues eso a veces ya rompe un poquito esa parte del reconocimiento, ¿no? Porque pues tampoco puedes reconocer a alguien a la mitad, ¿no? O 3/4, ¿no? O es completo o no lo es, ¿no? Entonces, por eso te decía que desde un principio que trabajar en las casas es algo complicado porque tienes que cumplir con muchas cosas. O sea, no nada más es cumplir metas, ¿no? Tú puedes cumplir metas, pues sí, pero
tienes que tener presente la normativa, ¿no? Porque lo que nos rige es la normativa. Entonces, conforme a eso, tú tienes que ir dando cumplimiento a la asistencia, a la puntualidad, la atención al público, a los usuarios, el cumplimiento de los métodos, de las metas o programas sustantivos y de los programas administrativos. Entonces, es un conjunto de todo. A veces sí es complicado hacer un reconocimiento integral, ¿no? Porque quizás cumpliste, fuiste puntual, pero omitiste la normativa. Y eso, cuando se cumple, al final somos sujetos a una observación, no por parte de auditoría, porque no dimos cumplimiento, ¿no? Entonces, y ahí es mi función, es hacerle saber al compañero o a la compañera o a los compañeros que sí se alcanzó la meta, pero no dieron cumplimiento a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Entonces, casi yo te podría decir que es muy raro que yo pueda reconocer a alguien del equipo, porque a veces se les va una cosita de todo esto, ¿no? Entonces, y como yo tengo que hacer revisiones mensuales, entonces hago un oficio de supervisión. Entonces casi todos tienen observaciones, ¿no? Entonces sí es complicado, ¿no? Y no porque yo quiera hacerles observaciones, sino porque yo como director me tengo que guiar con la normativa. Y si lo que tú hiciste no cumple con la normativa, pues entonces eres sujeto, ¿no? Entonces sí es complicado. Digo, no digo que no, sí se puede, pero es muy raro el caso, ¿no? Que se pueda hacer un reconocimiento. Y creo que para ello es importante la creación de manuales, ¿no? Porque pues se va siguiendo todo ese proceso paso a paso y pues es como lo mencionaba ahorita. Pues más que manuales, yo creo, bueno sí, pero yo creo que más que manuales es leer y conocer. Porque a veces trabajamos sin conocer, ¿sale? Entonces tú puedes ser encargado de un área, pero si no conoces la normativa que te regula en tu área, entonces ¿cómo trabajas? Entonces trabajas como tú piensas que debería de ser, más no como debe de ser. Y a veces ese es el gran problema que hay, ¿no? De que no revisas la normativa, no la conoces, no te la aprendes y no haces tu trabajo conforme a eso. La importancia de seguirnos preparando, actualizándonos día a día, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las habilidades y fortalezas fuertes que debe tener un líder para poder llevar a cabo su excelente liderazgo? Bueno, pues es que son muchísimas, pero por ejemplo yo aquí como titular de la casa te podría decir, una que ya te había dicho es ser paciente, ¿no? Hay que tener mucha paciencia. 2, ser proactivo, es decir, no te tienes que quedar nada más con lo que ya trabajaste, con lo que ya hiciste, tienes que buscar nuevas formas de trabajar, nuevas formas de integrar, ¿sabes? Tienes que ser comprensivo, a veces tienes que comprender a la gente en ciertos casos, ¿no? No en todos los casos se puede comprender a la gente porque a veces hay pretextos para no hacerlo, ¿no? Y ahí es donde tienes que comprender y entender si lo que te vienen a decir vale la pena o no vale la pena tomar una decisión a favor de esa persona, ¿no? La otra, pues ser creativo, ¿no? A veces tienes que imaginarte cosas que a lo mejor nunca pensaste que las ibas a hacer, pero las tienes que hacer, ¿no? La otra, pues tienes que innovar, tienes que ser muy innovador, tanto tú como líder, y eso transmitírselas a tu personal, ¿no? Pero ahí vuelvo a lo mismo, a veces es complicado esa parte, ¿no? Porque como todos somos diferentes, ¿sí? Entonces ahí es donde se complica mucho esta parte de que sean creativos y que sean innovadores, ¿no? Pero al final lo tienen que hacer porque es parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces quizás no me guste ser creativo, ¿no? Porque no todos somos creativos, ¿no? Por ejemplo, a veces el hombre es más difícil ser creativo que una mujer, ¿no? Las mujeres a veces son más creativas que los hombres, ¿no? Pero no por eso yo como hombre tengo que dejar de hacerlo, lo tengo que hacer para que eso funcione, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Si no trabajamos en equipo, las actividades no funcionan, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en equipo y tenemos que apoyarnos unos con otros. Sí, no quiero decir que yo tengo que hacer el trabajo de los demás, porque a veces se malinterpreta, ¿no? Es un trabajo entre todos, cumplimiento de metas, ¿sí? A veces se dice que tenemos que ser empáticos, ¿no? Yo no comparto mucho la palabra empática, porque siempre se dice es que te deberías de poner en los zapatos de...
Sí, pero a ver, si yo me pongo en los zapatos de esa persona, pues entonces al final la respuesta va a ser la misma, ¿no? Pues no voy a hacer nada porque si esa persona hoy se sintió mal y no hizo nada y hoy tenía que entregar algo, pues si me pongo en los zapatos de ella, pues de todos modos no se entregó y de todos modos va a ser observable o va a ser un regaño para nosotros, ¿no? Entonces, yo no comparto mucho la parte de la empatía como ponerte en los zapatos, ¿no? Es decir, ponte en su lugar y para que no, yo creo que la empatía debe de ir más allá de ponerte en los zapatos de, ¿no? Creo que la empatía debería de ser un concepto que se diga, sí, ok, entiendo el problema que tienes, entiendo la problemática que tienes, pero tienes que hacer esto, ¿sí? Porque tienes que cumplir. Quizás no me lo entregues a las 10 como estaba programado, pero me lo entregas a las 2 horas 3, ¿sale? Pero no dejar de hacerlo, ¿no? Porque si no, a veces eso se convierte en un hábito y eso no te deja avanzar ni a ti como líder, ni a ti como subalterno, ¿no? Y entonces siempre van a buscar, o se va a buscar pretextos para decir, pues es que no lo hice porque esto, ¿no? Y siempre va a haber alguien que, pues es que ponte en mis zapatos, ¿no? O compañeros que digan, pues es que ponte en su... Sí, me queda claro, y sé que todos tenemos problemas personales, familiares, sentimentales, económicos, pero al final hay que cumplir con algo, ¿no? Y yo creo que esa es la parte de la empatía que hay que tener mucho cuidado y que hay que manejar muy bien, ¿no? Y es aquí donde debemos de aprender sobre todo a separar lo profesional pues, de lo personal. Exacto. ¿Cuáles son algunas estrategias para la motivación del personal que considera importantes implementar? A lo mejor no, como lo comentaba usted, yo no estoy a cargo de implementar esas estrategias, pero usted, ¿cuáles sugeriría, cuáles lo motivaría? Bueno, mira, como no está dentro de mis funciones motivarlos económicamente, por ejemplo, que a veces un trabajador lo que busca es esa parte, ¿no? La motivación económica, ¿no? Pero ahí sí, por ejemplo, ahí sí como líder, pues dependiendo del desarrollo y el desenvolvimiento de cada uno de ellos, a veces viene, porque por ejemplo también la normativa prohíbe ausentarnos, ¿no? Por ejemplo, o entrar más tarde, o irse más temprano, cosas así. Entonces, dependiendo del trabajo de cada uno de ellos y el desarrollo de cada uno de ellos y el cumplimiento de metas de cada uno de ellas, pues a veces vienen y me dicen, no, oye, es que sabes que mañana puedo entrar a las 10, a las 11 por esto y por esto y por esto. Si yo veo que es una de las personas que cumple, que hace su trabajo sin necesidad de que yo esté detrás de ellos, pues ¿por qué no? Adelante, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, o en la tarde, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que tengo un problema y me puedo retirar a las 4 o a las 5, no sé, dependiendo. Si veo que es una persona que cumple con sus tareas, con su trabajo y no es de las que tengo que estar detrás de ellas, pues adelante, ¿no? Yo no tengo ningún problema en esa parte, ¿no? Entonces, más que nada es una forma de apoyarlos emocionalmente, si así lo podemos llamar, ¿no? De apoyo a ciertas cosas, ¿no? Porque más allá no puedo, ¿no? No hay otra forma bueno, cada año piden un ascenso de rango, ¿no? Nosotros las plazas que ocupamos son por rangos, ¿no? Entonces, cada año yo tengo que subir a un compañero o compañera de rango y de acuerdo a su desarrollo, a su desenvolvimiento, entonces es como, ahí sí yo tomo la decisión de quién sube de rango, ¿sí? Pero es un compañero de 8, ¿no? Entonces, pero eso depende del trabajo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pero es la única manera, porque de ahí en fuera, pues no, la normativa o los mecanismos que tenemos no permiten. Yo una vez les propuse poner un pizarrón y poner allí, ¿no? Como en muchos lugares, ¿no? El trabajador del mes, ¿no? Por ejemplo. Pero ellos no compartían esa idea, ¿no? Entonces, también tengo que respetar las ideas y los puntos de vista de ellos, ¿no? Pero yo les decía, yo no tengo ningún problema en poner un pizarrón en la entrada y ahí poner, ¿no? Por ejemplo, mejor trabajador del mes, tal, ¿no? O mejor trabajador de puntualidad, tal. ¿Por qué? Porque van variando. ¿Sí? O sea, unos son bien puntuales, otros son puntuales y cumplen con sus metas, otros nada más cumplen con sus metas, pero no son tan puntuales, entonces cositas así, ¿no? Entonces, yo una vez les propuse hacer como ese reconocimiento, ¿no? Dependiendo cada uno, pero pues les dije, ¿no? Entonces, pues no puedo ir en contra digo, no es que vaya en contra, sino, digo, a mí yo soy de las personas que me gusta respetar, ¿no?
Si no llegamos a un consenso, pues no. Entonces no quisieron, pues no pasa nada. Pero pues sí hay que tratar de implementar esas cosas, ¿no? Pero no sé si les dé pena. Sí, la importancia de la democracia, ¿no? O sea, lo que la mayoría decide, se queda, lo que la minoría, pues Así no. es. Bueno, Y aquí todo se hace por consenso, siempre y cuando la norma me permita hacerlo por consenso. Cuando no me lo permite, ahí sí tomo las decisiones. por último, le mencionaré un escenario. Le ha solicitado a uno de los miembros de su equipo de trabajo que prepare un informe para un requisito para su proyecto. Por lo general, completa la tarea que se le asignó a tiempo. Sin embargo, esta vez su informe está retrasado. ¿Cómo manejaría esta situación? Eso me sucede todos los días. Quincenalmente, todos los días. Mira, yo rindo informes quincenales y rindo informes mensuales y rindo informes trimestrales, ¿no? Todos tienen que rendir informes, yo los concentro. Por ejemplo, tenemos un informe, te voy a poner un ejemplo como lo que me estás planteando. Cada 15 días yo tengo que rendir un informe quincenal de lo que hacen todos, ¿sí? Entonces hay un formato establecido donde cada uno de ellos tiene que requisar, porque ya hay rubros que ya más tienen que irlos llenando, y hay otro rubro donde dice y otras actividades, por ejemplo. Pues cada uno de ellos, cada vez que yo les mando el correo, porque a mí me mandan un día antes, ¿no? Mañana es informe quincenal, entonces yo se los mando, les digo, mañana es informe quincenal, necesito que me mandes un informe el día de hoy, o mañana más tardar a las 10 de la mañana. Entonces, cada uno hace su informe, dependiendo de lo que hizo, los avances y todo. Yo los recibo 8 informes, porque son 8, recibo los 8 y de esos 8 hago uno solo, ¿sí? O sea, los voy concentrando en el mismo, pero en otro formato, porque nomás tengo que mandar uno, otros los voy concentrando. Entonces, ¿qué pasa con esos 8? Quizás 2 vienen bien, pero los otros 6 no, ¿sí? Entonces, ¿por qué no vienen bien? Porque quizás uno no revisó la redacción y no revisó la ortografía, ¿no? Entonces, por los tiempos, yo no me puedo detener a estar redactando y hacer revisión de ortografía. Entonces, lo checo. Si veo que hay faltas de ortografía, lo regreso. Corrígelo, ¿sale? Luego, puede ser que otro, al revisarlo, las cifras no me coincidan con los datos que yo tengo, porque tengo que yo le doy un seguimiento. Entonces, las cifras no me coinciden. Pues lo regreso para que lo revise. Puede ser otro que venga incompleto. No colocaron todo lo que hicieron durante la quincena, entonces se lo regreso, ¿sí? Para que lo revisen y lo complementen. Pero a veces, aunque se lo regrese, no lo revisen, sino nuevamente me los vuelven a mandar tal y como se los regresé, ¿no? Entonces, a veces, si me da tiempo, digo, bueno, está bien, ya los corrijo y los corrijo. Pero si no me da tiempo, se los vuelvo a regresar hasta que me lo entreguen, y casi lo estoy integrando una hora antes para mandarlo, ¿no? Y la última decisión que tomé fue que a partir de la semana pasada, informe que no llegara, que no entregaran bien, no lo iba a integrar dentro del informe quincenal, ¿sabes? Para ello, tuve que pensar, a ver, si 3 o 4 compañeros de los 8 no lo integran, y yo no puedo estar ya, porque estos informes llevamos ya 3 años. O sea, imagínate, después de 3 años me siguen mandando los informes iguales, ¿no? Entonces, pues llega un momento en que tú como líder dices, a ver, o como jefe dices, a ver, pues esto no puede seguir así, ¿no? Porque tampoco ellos tienen el tiempo o le dedican el tiempo para revisar y integrarlo. Entonces tuve que pensar qué podía hacer para que los informes fueran más rápido, los integraran correctamente y a mí me facilitara la integración en un solo formato. Lo que se me ocurrió fue tomar el informe anterior, que ya estaba redactado tal y como debería de ir, y lo que hice fue separarlo por áreas y por colores, ¿no? Entonces, rojo, un ejemplo, ¿no? No sé, rojo, vinculación con la sociedad; azul, hacer los documentales; verde, apoyo 1, hacer los documentales; naranja, apoyo 2, de hacerlo, y así sucesivamente. Tuve una reunión con ellos, les platiqué, les dije, a ver, los informes me los siguen mandando mal, tomé esta decisión, les voy a mandar les enseñé el ejemplo, les digo, lo único que van a hacer es cambiarme los números, porque cada 15 días es lo mismo.
lo único que cambia son las siglas, ¿sale? Y quizás una que otra actividad, ¿no? Entonces le digo, sobre esto me van a trabajar, ya no me van a redactar, ya no más van a cambiar las cantidades, pero eso sí va a ser su responsabilidad, leer lo que van a estar colocando. Y así le hice. La semana pasada rendí informe quincenal. Digo, para haber sido la primera vez, digo, no salió tan mal, ¿sí? Pero te podría decir que el informe estuvo un 90% mejor que el anterior y que el anterior y que el anterior, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí sí les mandé un correo a todos dándoles las gracias por la integración del informe, porque para mí fue más rápido la integración, ¿sí? Pero, o sea, sí les hice el reconocimiento, pero también hubo observaciones. ¿Por qué? Porque algunos cometieron algunos errores pequeños, ¿no? Pero si no les hago esa observación, en el siguiente pues van a volverme a mandar con ese 10% de error, ¿no? Y lo correcto es pues, que el informe lo manden al 100% cada uno. Y yo lo único que tendría que hacer es copiar y pegar, ¿sale? Cuando no sucede eso, pues a mí yo invierto más tiempo en la integración de ese informe. Entonces, ¿qué hago cuando eso viene mal? Pues hay que tomar decisiones, ¿sí? Quizás no les guste, pero lo tengo que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que a veces todos somos profesionistas aquí, tenemos una profesión, salvo un compañero, a veces no sabemos redactar y no sabemos ni escribir, ¿sí? Y ese es un gran problema, ¿sí? Y más si somos servidores y más si trabajamos, y cuando yo lo recibo veo tienes hartas de ortografía, entonces ahí es cuando digo, a ver, y por más que les instruyo y les digo que tienen que ponerse a leer, revisar, que agarren un diccionario, que chequen, a veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, pues hay que tomar medidas. Y esas son las medidas que tuve que tomar, ¿no? Para mí implicó invertirle tiempo, porque a veces este tipo de actividades las hago fuera de la jornada laboral, por ejemplo, ¿sí? Porque en la oficina no me da tiempo, ¿sí? Entonces las hago por fuera o en la noche, y es cuando tomo las decisiones, trabajo en las noches para el día siguiente mandárselas y que ellos la cumplan, ¿no? Pero así es como vamos mejorando en cuanto a los informes, ¿no? Pero eso es muy común, ¿eh? Que alguien integre un informe es complicado. ¿Por qué? Porque a ver, para poder integrar, por ejemplo, en el caso de nosotros, un informe integral de todas las áreas, pues tienes que conocer todas las áreas. Si no conoces todas las áreas, entonces cuando integras un informe, pues también lo vas a integrar mal, porque no vas a saber si lo que te está poniendo el compañero X es lo correcto o lo que realmente hizo, ¿no? Entonces, para eso todos tendríamos que conocer y todos tendríamos que saber qué es lo que hacemos y qué es lo que hacen los compañeros. Que de hecho por normativa así está estipulado, todos deben de conocer de todo. Pero si ahorita tú hicieras un cuestionario y se los aplicaras a todo, a ver cuántos conocen todas las áreas, ¿no? Ese es un problema, ¿sí? Entonces, obligatorio que conozcan todas las áreas es el enlace administrativo y el titular. Ahí sí no hay excepción, son los que tenemos que conocer las áreas al 100%, ¿no? Entonces, dejar que alguien haga un informe, digo, sí lo pueden hacer, pero es complicado. Quizás lo podrían hacer de su área, ¿sí? Y quizás en su área puedan integrar un informe anual o semestral o trimestral o bianual, no sé, quizás sí lo puedan hacer. Pero ya integrar un informe de todas las áreas sí se les complicaría porque no conocen todas las áreas, ¿sí? Entonces, por eso quien los hace es en enlace o los hace. Pero a veces hay que buscar soluciones. Y esa es una de las soluciones que busco. Mejoramos y mejorar. Pero no al 100, como en un 90, ¿no? Entonces, sí se lo reconozco, pero también tengo que hacer esa observación, ¿no? Por los pequeños errores porque a veces tampoco somos muy a la tarea de revisar y darle un formato, ¿no? Ejemplo, yo les puse colores, ¿no? Les dije, cuando me manden ese informe, eliminan lo que no les corresponde y nada más me mandan lo que les corresponda. Pero ¿qué hicieron algunos? Sí eliminaron todo, pero me dejaron todos los colores, ¿no? Entonces, si tú como director, imagínate que yo ese informe se lo mandara a mi jefa, así, pues primero me va a decir, oye Rubén, a ver, ¿por qué me pusiste colores? ¿O por qué metiste esos colores? ¿O de qué eran? ¿O qué? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando tú metes colores se supone que es algo para resaltar, ¿no? Entonces, y la presentación, aparte tiene que ver mucho con la presentación de cada uno, ¿no? Entonces,
Si tú lo mandas así, pues entonces eres una persona que no te tomaste el tiempo, primero, para cumplir con la instrucción que se les dio de eliminar lo que no era aplicable, ¿sí? ¿Y qué era eliminar? Pues las filas de colores, ¿no? Entonces, esa fue una observación, por ejemplo, ¿no? Fueron como 4 las que les hice, ¿no? Pero esa fue una, en casi todos, ¿no? Que me dejan todos los colores. Entonces, pues, no, porque es la presentación de cada uno y eso da mucho que decir de cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, a veces ese es un gran problema. Pero te digo, en cuanto a la integración de los informes, una vez, ya tiene tiempo, sí pedí que me ayudaran y al final preferí que ya no me ayudaran, ¿no? Porque en lugar de avanzar nos detuvimos y aparte de que nos detuvimos todo quedó mal, ¿no? Entonces al final tomé la decisión de que ya no me ayudaran y mejor yo lo hice, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, yo tengo que integrar todo, tengo que conocer todo. Cuando tú no conoces, entonces te atrasas porque te están preguntando, ¿y esto dónde va? ¿No? O aquí dice esto y acá dice esto, entonces, ¿en qué columna va? Entonces pierdes más tiempo y te atrasas más tiempo. Cuando tú ya conoces, pues es más rápido la integración. Pero sí es complicado. Y a nosotros prácticamente nos miden con números, ¿sí? Nosotros la medición que nos hacen es por números. Es decir, cuántas consultas tuviste en biblioteca, cuántos usuarios ingresaron a biblioteca, cuántos libros vendiste, cuántos usuarios ingresaron a biblioteca, cuántos usuarios asistieron a una conferencia X, cuántos usuarios asistieron a una conferencia, a una conferencia presencial, a una conferencia virtual, en el programa de jubilados, cuántos jubilados asistieron en el taller de baile, cuántos jubilados asistieron en el taller de pintura, o sea, nos miden por números, ¿sí? Y nos miden por números sin descuidar la otra parte, ¿sí? O sea, nos miden cualitativamente y cuantitativamente. Cuantitativamente los números, cualitativamente es no descuidar la parte de la normativa y todo eso. O sea, eso también nos miden, pero el desempeño nos mide por veces, así nos miden a todos y a cada una de las casas nos miden por números. Bueno, en conclusión podemos decir que hay que respetar el nivel de jerarquización, no pues hacer lo que a ti te corresponde. A veces es necesario hacer un poquito más, ¿no? Pero es la importancia de aprender a... Sí, bueno como toda institución pública o privada, pues siempre va a haber jerarquías, eso siempre se tiene que cumplir y no puedes ir en contra de esa parte de la jerarquía, ¿no? Pero yo creo que más que respetar las jerarquías, yo creo que lo que uno tendría que hacer ya para concluir es, primero, conocer la normativa que te regula, ya sea como servidor público o como un trabajador en una empresa independiente, ¿no? O privada, conocer. 2, aplicarla y no hacer cosas que no te corresponden hacer, ¿sí? Y hacer lo que la normativa y lo que tus trabajos y tus funciones te permiten hacer, ¿no? 3, ser responsable, porque si no eres responsable, pues no vas a cumplir ni con una ni con otra cosa. Cuando hablo con una es ni hacia afuera ni hacia adentro, ¿no? Ser responsable. Y quizás la cuarta es que debes de trabajar en equipo, ¿no? Porque tanto en el sector privado como en el sector público el trabajo es en equipo. Si tú no tienes esa cualidad de trabajar con equipo, porque a veces uno de los grandes problemas que nos presentamos nosotros como personas es que a veces no nos relacionamos o no nos queremos relacionar con otros compañeros, ¿sí? ¿Por qué? Es que como, por ejemplo, entre mujeres, ¿no? No, es que como ella viene con una faldita, unos zapatos de tacón, como yo no puedo usar, pues no me llevo bien, ¿no? Porque no me puedo vestir como. Y empiezan los problemas. A ver, ¿eso qué tiene que ver con lo que tienes que hacer? ¿No? O entre compañeros. No, sí, como él sabe de informática y como yo no sé, pues por eso lo llaman para que vaya a llegar. Pues si tú no sabes, si no conoces, y el compañero conoce, pues entonces por eso se le pide favor, ¿no? Para que solucione o arregle ese problema que tiene, ¿no? Entonces, eso hay que dejarlo fuera, ¿no? Yo siempre he dicho que yo aquí lo que les pido es que sean compañeros de trabajo. No les pido que sean súper amigos, que se agarren de la mano, o que estén, no, porque eso no me corresponde a mí. Pero como titular y dentro de la casa sí me corresponde que se lleven bien como compañeros de trabajo, que se respeten, que se apoyen, que trabajen en equipo y que cumplan con sus funciones.
Ya después de la Casa de la Cultura, cuando salen, si se quieren ir a bailar, si se quieren ir a tomar un café, si se quieren ir al cine, bueno, eso ya, qué bueno, ¿no? Que eso fomenta las relaciones interpersonales, ¿no? Pero dentro sí tienen que cumplir esa parte, ¿no? De ser respetuosos, tanto entre mujeres, como entre mujeres y hombres, y hombres hacia las mujeres, ¿no? Y no faltarse el respeto. Y no nada más entre nosotros, sino también con la gente que entra, ¿no? Y al servicio de limpieza y al de vigilancia también se les pide lo mismo, ¿no? Que respeten al personal, a la gente que ingresa y que se traten con respeto. Esa es la parte. Entonces, yo creo que eso es lo que habría que trabajar y que se tendría que tener presente, ¿no? Para que un equipo funcione. Si no, no funciona. Y sí, ¿no? Como lo comentaba, a veces no tenemos esas ciertas habilidades, pero conforme va avanzando el tiempo hay que irlas desarrollando, aprender a, pues sí, irnos superando como personas, ¿no? Así es. Sí, porque, por ejemplo, te voy a poner ya, digo, no sé si ya voy a terminar, pero para concluir por mi parte, los jubilados, ¿no? Cuando los jubilados empezaron a venir a pintura sobre todo, por ejemplo, pues ellos durante años trabajaban, eran secretarios, se ponían a escribir y llevaban y traían papeles y todo. Cuando ingresan a pintura en los primeros años, muchos se dieron cuenta que no tenían esa habilidad, o a lo mejor sí las tienes, pero no te has dado el tiempo